Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Lastimosamente no puedo estar en la presencialidad, pero hoy los vengo acompañando con este corto video. Lo quisimos hacer así para poder que no interrumpiéramos todos los procesos formativos que ustedes llevan frente a lo que es el proceso de inclusión y por ende vamos a continuar en este proceso de investigación de cómo es que aprenden nuestros chicos. El día de hoy tenemos un tema que sigue y da continuidad a lo que veníamos preparando antes, que eran los estilos de aprendizaje. Si bien es cierto que esta teoría viene desde la neurociencia, la neurodidáctica, vamos a continuar con lo que es los diseños universales de aprendizaje. Entonces, para ello los voy a invitar a que veamos la siguiente presentación y que le pongan mucho cuidado a lo que es la explicación. Más adelante nuestros compañeros les van a hacer un ejercicio para que ustedes puedan aterrizar toda esta maravilla que es el diseño universal de aprendizaje, y no es que lo aterricen o no es que lo van a utilizar en este momento, sino que se van a dar cuenta que todos los días en las aulas de clase lo estamos utilizando, sino que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo o de que estamos utilizando para atender a todo tipo de población, a todos los niños, sin distinción alguna. Bueno, entonces los voy a invitar a que veamos la presentación. Bueno, continuemos entonces y miremos la presentación. Está elaborada por el Ministerio de Educación Nacional, fue construida en el anterior gobierno, pero entonces nos habla sobre un diseño universal de aprendizaje, un DUA, dentro de lo que es el decreto de atención a la diversidad. Cuando nos habla de un diseño universal, tendríamos que entrar a mirar de dónde partió, de dónde surgió. Y nada más y nada menos surgió de la arquitectura. Sí. ¿Y qué tiene que ver la arquitectura con nosotros en educación? Eso lo podemos definir muy claramente. Es porque ellos hacían procesos de construcción, pero esos procesos de construcción no se pueden hacer individuales. Tiene que ser un proceso que es llevado de la mano con todos los elementos, con todas las obras, para poder que salga una sola construcción que sirva para toda la vida y que no se vaya a dañar y que vaya a atender a las diferencias de cada uno de los sujetos. Entonces el diseño lo cogimos en educación o lo adaptamos a la educación para que fueran principios y estrategias que se pudieran implementar las posibilidades de aprendizaje. ¿Cómo así? Sí, es que pues hablamos del constructivismo, hablamos de las metodologías tradicionales, hablamos de muchas formas de enseñanza, pero muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que realmente pasa. Aquí, en esta diversidad de estrategias, nos van a enmarcar en tres grandes grupos. Tres, compañeros, que los vamos a delimitar con tres colores que más adelante se los voy a ver. Pero esto atiende no solo al niño con necesidades educativas especiales, sino que atiende a absolutamente todos los niños, sea sin distinción de nada. Porque recordemos, yo puedo tener una normalidad mental, pero en algún momento de mi vida voy a necesitar un apoyo para poder aprender cierta situación o cierto aprendizaje o ciertas cosas en la vida. Entonces aquí vemos que el diseño universal para el aprendizaje lo que quiere hacer es eliminar barreras. ¿Eliminar barreras para qué? Para que los aprendices expertos y crear, para que estos aprendices sean expertos, para que los currículos sean flexibles, para que no digamos que no podemos enseñarle a nadie o que solamente pueden estar los mal llamados normales en el aula, sino que todos y cada uno de nosotros debemos estar y podemos estar en el aula. Allí estos principios o este diseño permite utilizar diversas técnicas, estrategias, materiales para poder que estos niños aprendan. Allí es donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando hacemos una diapositiva, la diapositiva está de colores, con muñequitos, con todo esto, puede tergiversar y puede entorpecer que llegue la información a nuestros chicos. Es por ello que nosotros tenemos que ser muy claros en qué debemos mostrar, qué debemos hacer y qué debemos construir para poder que nuestros chicos se acerquen al conocimiento, lo interioricen y lo puedan convertir en un aprendizaje para la vida.
Entonces, lo primero que nos dice a nosotros que es los objetivos del DUA son dos. Primero, eliminar las barreras y segundo, incrementar las oportunidades. Más ahora, en este tiempo de pandemia que nos ha tocado enfrentarnos a una cruda realidad que es el proceso de enseñanza dentro de la virtualidad. Bueno, en estas bases teóricas que nosotros tenemos del DUA, entonces podríamos ver que una parte de la neurociencia, la grande, recuerden que todos los procesos mentales, neuronales, todo lo que tiene que ver con procesamiento de información, todo lo que tiene que ver con los pares craneales, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de aprendizaje, es donde nosotros tenemos que ser muy claros y muy conscientes frente a cómo es que vamos a enseñar y cómo vamos a educar. Recuerden, sí, claro, es muy importante la enseñanza, pero partiendo del principio de la educabilidad, más allá de la enseñabilidad, con una pedagogía y con un contexto. Todo niño tiene un contexto el cual nosotros debemos revisar y nosotros debemos analizar para poder llegar a él y saber cómo le llegamos a él. Aquí también está un poco sobre la ciencia de la educación, la psicología cognitiva y algunos expertos tecnológicos. Oh, sorpresa. Desde hace rato estamos hablando de tecnología, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora sí nos vimos en la necesidad de incluirla dentro de los procesos formativos. Pero no está malo. Nosotros tendríamos que tener esa posibilidad desde hace mucho rato. La estamos haciendo ahora, no importa. Continuemos en ese buen camino que es la tecnología dentro de los procesos educativos de nuestros chicos. Aquí nosotros entonces podríamos hablar también de la zona del desarrollo próximo como un andamiaje, tutorización y modelado de principios individualizados para poder llegar a una comprensión completa. Pero estas bases neurocientíficas juegan un papel en la conceptualización y en esta aplicación por parte de nosotros los docentes en las aulas de clase. ¿Cómo así? Sí, claro. La sustentación de las neurociencias en el DUA parten de la perspectiva de entender mejor al estudiante y cuando yo lo entiendo, mejoro la comprensión de las diferencias entre los alumnos. Entonces, si yo miro que este chico que llegó sin poder estudiar o sin querer estudiar o sin aprender algo, yo me le acerco y le pregunto cuáles son sus condiciones y él me da a entender que de pronto tiene problemas emocionales, yo digo, tengo que mejorar este proceso para poder que él llegue a ese aprendizaje. Entonces allí es donde nosotros debemos comprender mejor al estudiante para poder saber cómo lo educamos. Pero también en este sentido está la segunda sustentación, que es adaptar las experiencias de aprendizaje desde el contexto y hacia el contexto como tal. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Listo. A nosotros nos enseñaron que la matemática se enseñaba o la suma. Hagamos un ejemplo burdo, que hace mucho rato que lo hacemos. La suma solamente puede ser de forma vertical y no horizontal. Entonces, a veces cuando los niños los hacen profe, me perdí. Por eso a veces es tan complicado cuando nosotros en casa, los padres de familia, llegamos a explicar los temas vistos en clase. ¿Por qué? Porque yo tengo mi manera de explicar y usted como maestra tiene su manera de explicar. Entonces a veces cuando yo digo, explícame cómo te explicó la maestra para yo poder saber y comprender cómo es este proceso, ahí es donde yo puedo entrar a continuar ese proceso que ustedes están dejando en el aula. Porque si yo llego y digo, no, es que la profesora sí explicó mal, venga, yo le enseño. No, ahí estamos cometiendo un error nosotros los padres de familia en muchas ocasiones. Pero también eso nos puede pasar en el aula de clase. ¿Cómo así? Claro. Yo estoy en primero, paso a segundo, entonces no es que la profesora le enseñó mal, venga, yo le enseño así. No, recuerden que todas las formas de aprendizaje son válidas desde que se llegue a un conocimiento y que se interiorice y se adquiera para la vida. Entonces, si yo le enseño así o le enseño de esta forma o le digo de esta otra, ahí todos tenemos diferentes estilos de comunicación y por eso nosotros también tenemos que ser muy claros en cuál va a ser nuestro enfoque o nuestra ruta para que el niño no se nos vaya a perder en el camino. Muchas veces puede pasar que nosotros mismos podemos entorpecer el proceso educativo de nuestros chicos. Pero para eso entonces entendamos el cerebro. Entonces vamos a mirar. El cerebro, en su corteza cerebral, hay millones y millones de conexiones, ¿cierto? Entonces tenemos millones de conexiones, son las neuronas que son las que nos llevan y traen la información y la que nos posibilita adquirir todas estos aprendizajes. ¿Qué pasa? Aquí vamos a distinguir tres grandes redes primarias. La primera red primaria es la red de reconocimiento, que es la morada, que es la que yo les decía ahora. Vamos a jugar con estos tres colores, profes.
Reconocimiento especializados para detectar y asignar significados y patrones a lo que vemos, es decir, qué vemos, cómo lo interpretamos. Allí empiezan a jugar empiezan a jugar un papel muy importante las habilidades del pensamiento, que lo vimos el año antepasado, antes de pandemia. Vimos las habilidades de pensamiento, recuerden, son 19, observar, analizar, describir, comparar, contrastar, causa-efecto, todas estas que de pronto Carito más adelante se las puede compartir para los compañeritos que no estuvieron o a los que no se nos ha olvidado. Espero que no se les haya olvidado. 2. La segunda red es la estratégica, que es de color azul. Entonces, aquí tenemos una estrategia azul que está especializada para generar y supervisar los patrones mentales y motores. Entonces, ¿cómo así? A esta estrategia lo que vamos a hacer es el hacer, es el producir. Entonces, si vamos aquí en dos colores, en el rosado y en el verde y en el azul, perdón. El primero es de construcción del conocimiento, es de acercarme. Entonces, en la secuencia didáctica, de pronto yo puedo colocarlo en la introducción al tema, en la explicación al tema, la primera red. La segunda red se puede ir hacia la construcción del conocimiento, donde el chico se adquiere estas habilidades. Es decir, el taller, el quiz, el semillero, el proyecto que los vamos a colocar a hacer. Todas estas cosas que ponen en juego lo que aprendimos para poder saber si sí o si no se puede utilizar. Entonces, esa es nuestra segunda red neuronal. Y nuestra tercera red, que es el verde, es la red afectiva. Fundamental y no puede faltar en ninguno, ni aquí ni en ningún nivel educativo, ya sea preescolar, básica, secundaria, media, programa de formación o inclusive las universidades. Sabemos que desde nuestra emoción, desde nuestro afecto, es donde nosotros vamos a aprender a utilizar estas cosas. Entonces pensémoslo, miremoslo allí, el morado, red de reconocimiento, el azul, red estratégica y el verde, red afectiva. Eso no se convertiría en el saber hacer y en el ser. Se los digo a ustedes, pero yo sí creo que tiene una muy grande relación. Bueno, continuemos aquí entonces con esta red. Entonces en la primera red vamos a mirar la red moral. A mí me gusta mucho manejar los colores para poder utilizarlo y para poder recordarlo, pero vamos a hablar de la red de reconocimiento o de representación. En ese sentido se indica el qué del aprendizaje. Si hablamos del qué del aprendizaje, entonces hablamos de interpretar patrones, luces, gusto, olfato, tacto, reconocer voces, rostros, letras, palabras, así como los estilos de los autores. Es decir, toda la información que nosotros tenemos a nuestro alrededor y en nuestro ambiente lo vamos a adquirir y lo vamos a recoger para nosotros. En la segunda red, que es la estratégica, allí ya vamos a aplicar el cómo del aprendizaje. Entonces aquí es donde nosotros planificamos, ejecutamos y controlamos mentalmente los patrones, lo que aprendimos y lo vamos a poner en un estilo de organización y que seamos conscientes de que cómo aprendimos, de lo que aprendimos, cómo lo vamos a aplicar. Esta red es la que nos dice a nosotros cómo lo vamos a aplicar. Y en nuestra tercera red, que es la red afectiva, que es el porqué del aprendizaje, por qué aprendo y para qué aprendo. Ahora los chicos dicen, profe, ¿yo para qué aprendo? A mí no me dan universidad. Profe, yo no veo sentido al estudio. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a trabajar toda esa parte afectiva y emocional. De pronto cambió un poquitico ahora por pandemia porque todos estamos valorando un poco la escuela, porque queremos volver a ella, porque la parte social y la parte afectiva da mucho que dar para nosotros trabajar con ellos. Y ustedes lo pueden ver ya que ya están regresando los chicos al aula. Entonces, esta aquí pone en función los módulos especializados del cerebro asociados con el sistema límbico. Estas estructuras organizan a nivel expresivo, entonces yo aquí me puedo mirar su actitud, su aptitud, cómo es que él aprendió, si disfrutó el aprendizaje. Hay niños que llegan aburridos, pero hay otros que llegan motivados, pero hay otros que llegan motivados y en la clase se aburren. ¿Por qué? Porque la clase es monótona, porque la clase no tiene realmente de pronto muchos insumos o muchas cosas para nosotros realizar. Otra vez la fotocopia, profe, otra vez la sopa de letras. Y eso también infiere en muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer con nuestros chicos. Bueno, entonces hagamos aquí un resumencito
de estos tres principios o de estas tres redes. Primero, debemos mostrarle a ellos múltiples formas de representar la información. Muchas veces los chicos ni siquiera han ido a un zoológico y nosotros estamos dando por sentado que conocen los animales. O en el zoológico, por ejemplo, en el de Pereira, creo que ya no hay elefantes o jirafas, algo así. Entonces nosotros como vamos a decirles, no, pero es que ustedes conocen. No, profe, es que yo nunca he ido. Ups. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso la tecnología nos da la posibilidad de nosotros acercarnos. Hagan un tour virtual. Muy chévere. Hay zoológicos que tienen tours virtuales. Búsquenlo en las redes. Dos, dar la forma de múltiples expresiones y acciones. Es decir, si yo le enseñé, si yo le mostré, si yo le dije qué podía hacer, qué podía aprender, entonces déjela la forma de representar. Entonces, que él haga un mapa conceptual, que haga un mapa mental, que haga una expresión, venga, póngalo a debatir, sáquelo al tablero, hagan una presentación, hagan algunas cosas, hagan lo que sea, pero para demostrar que ese aprendizaje sí se llegó. Recuerde que no siempre solamente es el taller y menos las preguntas de selección múltiple con única respuesta, porque eso pues es muy llevado a que es más mecánico en cuanto a respuestas. En cambio, cuando a los chicos les decimos, ven, me explicas, ven qué fue lo que aprendiste, nos podemos dar cuenta de que muchas veces consideramos que ese niño no sabía, no había aprendido y realmente sí había aprendido lo que nosotros le estábamos explicando. Y la tercera, motivarlos todo el momento. Aquí voy a llamar la atención a los tres tipos de maestros que manejamos a modo global. Vamos a ver de pronto ustedes qué quieren ser. El tipo autoritario, el que es a toda hora grosero, cállese, siéntese, no sé qué, no sé cuántas, donde el niño le tiene miedo en vez de respeto. El tipo dejar hacer, dice, si se quedan calladitos, abran el cuaderno, háganse en los que están estudiando, yo no los jodo, les pongo 5, que tampoco aprenden para nada. O tercero, el hermoso y lindo maestro democrático, que es el que queremos nosotros en las aulas de clase. ¿Cómo así? Ay, sí, claro. ¿Por qué? Porque es que allí donde nosotros decimos que nuestros chicos pueden debatir, pueden discutir, pueden generar desde una propuesta problemática una situación de solución para cualquier tipo de problemas, sea del hogar, de la casa, del colegio o de la sociedad. Incluso ahorita que tenemos tantas dificultades y tantos problemas sociales a raíz de toda esta situación. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí con estos principios? Muy bien, ¿vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver un poquito esta imagen. Esta imagen que tenemos entonces aquí, vamos a eliminar las barreras de participación y mejorar. Ojo, este es nuestro principio. Ahora se nos va a meter en la cabeza que nuestro objetivo es eliminar las barreras de participación y mejorar el aprendizaje significativo. Para eso se construyó el DUA. Entonces aquí donde decimos, ¿dónde está ubicada la red de conocimiento? Mírenle la parte cerebral, ¿dónde está? En la red estratégica, en la parte trasera del cerebro. En la red afectiva está internamente. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar cómo es que vamos a organizar para poder que lleguemos a los chicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, estas pautas se las voy a dejar a ustedes, entonces vamos a mirar. Este ejemplo me encanta. Entonces dice la profesora, hoy os explicaré el árbol, de abajo arriba la raíz, el tronco. Pero vemos la imagen y detachémosla, profes. No, la señora tiene al fondo árboles y llevó una imagen para colgar en el tablero. ¿Qué será más significativo? Salir al patiecito allí a mirar el árbol o quedarnos con la imagen pálida, plana, que no tiene nada que ver. Son diferentes formas de representación de la imagen, ¿cierto? Vamos a esta. Entonces, ¿qué debemos tener cuando vamos a hacer una presentación? Unas opciones de percepción, símbolos y signos, y opciones de comprensión. Aquí entonces vamos a mirar que hay cosas que tenemos que mostrar diferentes, por ejemplo, geometría. Cuando hablamos pues del círculo, lo podemos hacer plano, pero cuando vamos a hablar de una circunferencia, tenemos que llevar una circunferencia, o lo mismo el prisma. Entonces allí es donde nosotros tenemos que mirar muy claramente cómo es que vamos a trabajar en ese proceso. Por ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos entendiendo entonces cómo son las diferentes formas de representación.
un vocabulario y unos símbolos. No necesariamente digo, ay, no, es que como estos niños tan pequeños no les puedo colocar vocabulario fuerte. Sí, a veces podemos utilizar un pequeño vocabulario técnico, pero recuerden que vamos despacio, un vocabulario de pocas palabras a muchas. Tomamos una forma no lingüística, sea apoyarnos de imagen, palabra, para que ellos puedan comprender mucho mejor, aclarar estructuras y sintaxis y decodificar textos y notaciones matemáticas. A veces nosotros, los niños dicen, profe, no entendí, ¿cómo así eso tan fácil? ¿Por qué no entendió de ahí? Si no entendió, no entendió, profe. Entonces trate al máximo de cambiar las palabras para volverle a explicar y que él pueda entender. Activar las bases de conocimientos, es decir, utilicen analogías, utilicen mucho lo que ellos estaban haciendo antes, lo que hicieron con mucho tiempo atrás. Resaltar ideas principales, acompañar y guiar el proceso de la información y aportar transferencia a la memoria. Es fundamental todos estos procesos. Si lo vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen, hay un ángel. En la segunda pues estábamos mirando un perchero, los percheros para trabajar dentro de la clase, donde a mí me tocó, pues tampoco es que esté tan vieja, pero a mí me tocó jugar con los muñequitos y eso había un papel de regalo y uno lo recortaba y uno vestía las muñequitas. Miren, por ejemplo, los títeres. Hay títeres de diferentes formas, no solamente el títere de mano, el títere de dedo, hay títeres de palitos, entonces ustedes pueden hacer muchas cosas, muchas formas de representación. 8 con palitos, con tapas, con el ábaco. El ábaco es fundamental. Ahorita hay muchas herramientas. Ábaco, regleta de Cuisinier, lo de las torres de Hanoi. Todas estas actividades se pueden realizar. Bueno, la expresión, recuerden que nosotros no podemos decir que si estamos trabajando con niños de primero y segundo vamos a tener un lenguaje como si fuera de una universidad, no, tenemos que aterrizar un poco el lenguaje y que nosotros por a veces darnos de mucho y que sabemos mucho como docentes, a veces expresamos ideas o expresamos cosas con palabras poco convencionales y se quedan mirando como, ¿qué digo el profe? Ahí es donde nosotros tenemos que jugar mucho con el lenguaje y por eso nosotros los maestros debemos aprender y estudiar muchísimo antes de llegar a clase. Opciones de fluidez, si le va a responder y si usted no la sabe, obviamente que todas no las sabemos, profe, pues dígale, no me la sé, venga, la buscamos en Google. O sea, Google pues, el glu, como dicen los muchachos míos del programa. Pero sí, muchachos, no podemos decir que todas no las sabemos porque no es verdad, pero tampoco podemos dejar de mostrar nuestro lado humano para poder que ellos se sientan un poco más aterrizados y más interiorizados con nosotros. Bueno, y establecer unas metas claras. Si yo quiero que el muchacho aprenda esto, pero no quiero aprender una cantidad de cosas, una cosa global, y que solamente va a alcanzar a un pedacito. Entonces, si sabemos que solo alcanza un pedacito, pues hagámosle un pedacito, pero no nos tenemos que poner a decir tantas cosas o hacer tantas cosas para poder llegar a ese proceso. Bueno, aquí tenemos una imagen muy diciente, tenemos una chica que está en silla de ruedas, vamos a mirarla, analizarla. Tenemos pues como el computador, tenemos un aula inclusiva. Podemos de pronto ver una síndrome de Down, todos podemos estar en el aula. Y recuerden que esto no es solamente la discapacidad, son las necesidades educativas especiales, que inclusive a veces no vemos el niño y puede tener algún problema mental. Pero lo importante es abrirnos a que todos puedan estar en el aula, recordando que el aula no solamente son estas 4 paredes o las 4 paredes donde están encerrados los niños. El aula es el patio, el aula es la cafetería, el aula es la cancha, el aula es en todos lados, incluso cuando salimos del colegio para poder llegar a nuestras casas. Allí también aprendemos. Entonces es muy importante que en todo momento mostremos y podamos hacer que estas experiencias sean muy significativas. Y por último, la motivación, lo que les decía, incrementar procesos de autonomía, realizar relevancia y decirles a ellos que son importantes, tanta amenazadera no, si lo va a amenazar, cúmplale, porque eso es como en la casa, le voy a pegar, le voy a pegar, le voy a pegar, y nunca le pega, entonces ¿para qué le promete si no le va a cumplir? Unas metas claras, póngale normas y metas,
fomente la comunicación y la colaboración. Yo sé que nos hemos convertido en psicólogos, yo sé que nos hemos convertido en muchas cosas en el aula de clase, compañeros, pero lastimosamente las falencias y las ausencias de familia nos hace a nosotros, los maestros, convertirnos en unos seres de apoyo moral para muchos de nuestros chicos que llegan a clase. Retroalimentarlos y que por favor, yo no estoy de acuerdo con el cuento de que ponemos la carita triste con rojo grandísima y cuando le salió bien, muy bien, te felicito. No, igual, a veces está, hay que cambiar, coloque ese felicito gigante, colóquelo en todos lados, colóquelo en una cartelera, que si el niño se siente que está haciendo las cosas bien, va a seguir haciendo las cosas bien. Pero es como cuando uno se mira al espejo, cuando le dicen a uno, usted está feo, usted está feo, usted está feo, usted está feo, usted se va a creer que está feo. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a jugar con nuestros chicos en ese pensamiento y en ese corazón. Y resaltar sus habilidades, tú eres capaz, tú eres tal cosa, tú eres tal otra. Por favor, hagamos toda esa parte para poder organizar todos los procesos. Y desarrollar la capacidad de autorreflexión y autoevaluación. Es una de las cosas más complicadas. La autoevaluación es muy complicada, pero yo creo que más que la autoevaluación es la coevaluación. Entonces allí donde nosotros decimos, venga, somos amigos, pilas, no me voy a poner un cero. Ay, venga, yo no trabajé, pero métame ahí en el trabajo. Esas cosas nosotros se las tenemos que enseñar a los chicos porque eso es de ética moral. Y muchas cosas nos están faltando ahora por falta de ética en la sociedad donde estamos en este momento. Bueno, aquí vamos a mirar un poco. Leer con los niños es importante, mírenlo allí, es una imagen muy diciente, el niño se está imaginando todo ese mundo que ese maestro le está leyendo, está viendo el león, está viendo el mico, está viendo el rinoceronte, pero si nosotros lo leemos bien, porque si nosotros empezamos a ver, pero con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado, chupa de muchacho no salga, le dice mamá. Pero él hace esto llorando se va. O eso es como cuando cantamos una canción, era una sandía gorda, gorda, gorda. No, los niños no se van a sentir alegres. Y nosotros tenemos un eterno problema, que cuando nuestros chicos dejan transición y pasan a básica primaria, parece como si ellos no jugaran. Ellos también son niños y ellos también les gusta jugar y a ellos también les gustan las canciones. Obvio, pues ustedes tienen que medir más o menos qué canción le van a dar. Pero no lo dejen así porque muchos dicen, es que profe, usted no volvió a jugar con nosotros. Hagan juegos, hagan cosas divertidas y la tecnología ahorita nos da para hacer muchas cosas de esas muy bonitas y muy significativas. Bueno, vamos aquí, darle premios. Pues yo no estoy de acuerdo con eso del diploma del primer puesto y no sé qué, no sé cuántas, pero sí podemos darle un reconocimiento a todos para poder trabajar de una forma buena y emocionante. Algunos ejemplos les vamos a mostrar aquí, unas pequeñas historias tras las sombras. Hay una sábana, un teatrino, las lámparas, las siluetas, les pueden dar a ellos roles y ellos son felices en esta parte. Y aquí pues podríamos mirar cómo es el principio de duda, esto lo pueden ver ustedes ya. La idea de estos ejemplos que les estoy pasando aquí a modo general es que ustedes con sus compañeros se van a dar cuenta de que sí han aplicado esos 3 principios y lo van a demostrar ahora que se vayan a encontrar con sus compañeros, analizar una situación didáctica dentro del aula de clase que haya sido ejemplo para aplicar los 3 principios. No siendo más, me despido por ahora. Lastimosamente no les puedo responder preguntas, pero ahí queda Maribel, queda Caro y queda Juan Felipe, que les puede responder algunas preguntas. Si no, miramos a ver cuándo podemos encontrarnos o me pueden escribir a mi correo pmarcelab@gmail.com. Con mucho gusto yo les puedo responder cualquier inquietud. Espero que también vayan supremamente bien con esas caracterizaciones porque en los próximos días empiezo a revisar con ustedes. Chao, muchas gracias por la atención y espero que les quede muy claro el tema. Bye.